buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a esta la primera emisión del Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Estamos ya en día miércoles 5 de septiembre, es un placer realmente reencontrarnos desde el foro principal de nuestro canal para compartir estas 2 horas 30 de información. Quito tiene 7 grados centígrados de temperatura, tráfico a esta hora medio complicado, ya paulatinamente se comienza a normalizar el asunto de la entrada a clases, mi querida Ali. Así es, así que tome todas las precauciones, salga más temprano de sus casas para que pueda llegar a su destino, a su trabajo. Hay mucho para compartir, desayune rico, póngase con buena energía, un cafecito caliente y bueno, acompáñenos que hay mucho para hablar de estas últimas horas desarrolladas en Ecuador y en el mundo entero. Ale. Iniciamos entonces contándoles que 11 personas resultaron heridas luego de que un autobús de transporte público se estrellara contra una vivienda. Esto ocurrió en el sector de Cumbayá, al oriente de Quito. Eran cerca de las 7 de la mañana cuando un fuerte estruendo y gritos de auxilio alarmaron a los propietarios de esta vivienda. Como pasa que hubo un temblor, pues era tremendo, fuertísimo el golpe y la gente que chillaba, gritaba. El hecho ocurrió en el sector de San Juan de Cumbayá, al oriente de la capital. Tras el incidente, los pasajeros quienes se transportaban en el autobús salieron en su mayoría por sus propios medios, mientras que los que presentaban heridas de consideración fueron auxiliados por los moradores hasta la llegada del personal del cuerpo de bomberos quienes los valoraron. Tuvimos lo que es 11 pacientes en total, entre leves y 2 personas graves con fracturas de tobillo. 4 han sido dados del alta en el lugar, 7 de ellos están trasladados a casa de salud. Según el relato de uno de los pasajeros que afortunadamente salió ileso, el vehículo no iba a exceso de velocidad y circulaba en completa normalidad. Al momento que el carro bajaba tranquilamente sonó algo debajo parece la caja, pero el señor chofer le trató de controlarle. Gracias a Dios le pudo controlar aquí en el muro, pero no, nada de imprudencia, nada. Hasta el momento se presume que una falla en el sistema de frenos sería la posible causa de este siniestro. Por ello, agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para levantar las pericias que contribuyan en esta investigación. Tenemos un accidente de tránsito de tipología pérdida de carril de circulación con estrellamiento. Bueno, los neumáticos, el estado está en buen estado. La parte externa. Tocaría hacer el desmontaje de los sistemas del vehículo para determinar técnicamente si es que ha habido un daño o probable daño que puede haber habido en el vehículo. Según las primeras indagaciones, la cooperativa a la que pertenecía este autobús, que cubría la ruta Guajaló-Cumbayá, no contaba con todos los permisos necesarios. Esto mientras que la identidad del conductor se desconoce. El conductor del vehículo se ha retirado del lugar del accidente. El conductor está también en ayuda de los pacientes. Él no está huido. El pesado automotor fue trasladado hasta los patios de retención vehicular mientras duren las investigaciones. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarles ahora que aumente el número de muertos del accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca-Loja. Una pequeña de 9 años de edad falleció tras ingresar al hospital del IES de la ciudad de Cuenca. Le contamos. El egreso ya de 18 pacientes que egresaron del hospital. El día de hoy egresó un paciente más, serían 19. Mientras esta noticia tranquilizaba a la comunidad, un nuevo balde de agua fría caía sobre el estado de salud de los heridos internados en el hospital de IES de la capital Azuaya. Fueron 12 pacientes, de los cuales en su mayoría, un 90%, han sido ya dados de alta. Entre los atendidos estaba una pequeña, quien ingresó con un complicado cuadro clínico. Llegó en condición crítica, con un choque hipovolémico, un choque por hemorragia, secundaria una contusión pulmonar grave, un trauma cerrado de abdomen y fracturas a nivel de fémur y huesos del brazo. Pese a todos los esfuerzos médicos, la niña no soportó su dolencia. Producto de las múltiples lesiones que tenía, pues hoy en la mañana tuvo un desenlace fatal pese al esfuerzo de todos los especialistas durante su manejo. Al momento quedan otros heridos críticos en este centro de salud. Quedan ahorita 3 pacientes, 2 adultos en cuidados intensivos y una paciente hospitalizada que está básicamente en plan de programación citas para la parte reconstructiva de cirugía plástica. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y en el norte de Quito, el cuerpo de una persona reportada como desaparecida fue localizado sepultado en el subsuelo de un edificio. Aparentemente se trataría de un crimen relacionado a deudas. El presunto autor intelectual fue detenido. Lo que en un inicio era investigado como desaparición, en el transcurso de las diligencias y seguimiento de la camioneta del fallecido, más el apoyo de cámaras de seguridad,
llevaron a determinar que la víctima, antes de su asesinato, llegó hasta el edificio donde fue encontrado el cuerpo. Esta persona había tenido una reunión con su socio y de acuerdo al trabajo técnico no se le puede observar a esta persona que transita por el sur de la ciudad en donde fue encontrado su vehículo. Con la orden de allanamiento, agentes de la DINASED Criminalística y el apoyo de bomberos ingresaron al inmueble ubicado en el sector de Carcelén para romper la baldosa. El trabajo que realizaron los supuestos asesinos fue casi perfecto. Construyeron un hueco en el piso del subsuelo, donde sepultaron los restos de David Ramos. Se encuentra embalado en un saco y a su vez cubierto con un plástico. El cuerpo fue localizado a 1 metro de profundidad, luego lo taparon con tierra y para evitar que sea encontrado terminaron de sellar el hoyo con concreto. Encima volvieron a colocar la baldosa. A simple vista imposible descubrir el macabro hecho. Se conoce que se contrató a una persona extranjera para que cometa el móvil. El principal sospechoso de haber planificado el crimen, su socio, quien fue detenido por agentes de la DINASED, todo respondería a una deuda de más o menos $70,000. La autopsia reveló que la muerte fue por trauma cráneoencefálico producido con un objeto contundente. En el tercer piso se conoce que tuvieron una reunión para concretar esta cantidad económica. Un hecho que tomó a los agentes de la DINASED 12 días para resolver un caso donde el crimen perfecto no prosperó, gracias al apoyo de la tecnología satelital. En Quito informó Iván Casamen. 2 individuos requeridos por la justicia por estar aparentemente involucrados en el delito de violación fueron capturados allí en la provincia del Guayas y Pichincha. Los sospechosos constan en la lista de los más buscados por violencia de género. Edwin Patricio C., de 30 años de edad, está acusado de haber supuestamente violado a su media hermana menor de edad. El hecho se registró en el sector de Pifo en abril de 2016. Sobre el sospechoso está vigente una boleta de captura emitida por juez penal. Por varios meses logró esquivar a la justicia. Nosotros estamos haciendo los operativos constantes para que estos delitos no queden en impunidad. Horas atrás, agentes del bloque de búsqueda lo ubicaron por la parroquia de Pifo, al oriente de Quito. Esperaron pacientemente que abandone el domicilio y cuando caminaba por la vía pública con destino a la parada de buses, le cerraron el paso. Esta persona ha venido ocultándose durante el año desde el 2016 hasta la fecha. Simultáneamente, otro equipo policial operaba en el Cantón Playas, provincia del Guayas. Con el apoyo de la Armada, capturaron en alta mar a David Joel I., de 24 años de edad. Está procesado por supuestamente haber agredido sexualmente a su hermano de apenas 3 años de edad. Esto sucedió en el año 2015. Está emitido una boleta de captura. Presuntamente, cuando se habría enterado que tenía boleta de captura emitida por la Unidad Judicial del Cantón Playas, se refugió en tareas de pesca, como que creyó que en el agua nadie lo iba a encontrar, pero se equivocó, lo buscaron en alta mar para cumplir con la orden de juez. Se encontraba trabajando como pescador en uno de esos barcos. Se armó un operativo conjuntamente con la Armada de Pozorja. La campaña para no dejar en la impunidad actos de violencia de género sigue dando resultados. 2 más se suman a la lista de capturados. En Quito informó Iván Casamen. Y una menor de edad fue encontrada al interior de un hostal en el centro de Guayaquil. Aparentemente la joven habría sido citada por medio de redes sociales y ahora la DINAPEN investiga el posible abuso sexual. El suceso movilizó a las autoridades de la DINAPEN para profundizar investigaciones. Aparentemente, una menor de edad habría sido encontrada en un hostal junto a otra persona. De ahí que buscan los indicios para determinar qué fue lo que ocurrió previo a esto. Aparentemente, las redes sociales habrían sido utilizadas para el hecho. Se va al colegio, el papá a verificar si la niña estaba en el colegio. Observa que no está en el colegio, nos comunica inmediatamente a nosotros, indicando que posiblemente podía estar en el hostal. De ahí que una persona fue detenida para investigaciones. Claro, el administrador se encuentra detenido. Él estaba a espera de qué medidas le van a dar aquí en las autoridades correspondientes.
Sí, igual el hostal fue clausurado. Es por ello que también le hacen un llamado de atención a los padres para que verifiquen qué hacen sus hijos mientras utilizan el internet. El Facebook. Lamentablemente los padres no tenemos ese control con nuestros hijos cuando ellos están en las redes sociales. No sabemos con quién están contactándose, con quién conversan, quién es la persona que está al otro lado. Por la falta de comunicación con los padres sucede esto. Informó Julio César Saona. Vamos a contarles ahora que una mujer fue acribillada en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil. Las autoridades están investigando el caso. Veamos. De pronto el sonido de los disparos terminaron con la tranquilidad de la tarde de este día martes. Y en cuestión de segundos llegaron elementos policiales para verificar la novedad. Un barrio alarmado y una fallecida en la calzada. Según los primeros reportes de la Policía Nacional, el suceso habría ocurrido pasada las 3 de la tarde acá en el sur de la ciudad de Guayaquil. Una mujer habría recibido varios impactos de bala, acabando inmediatamente con su vida. Alertaba que habían realizado disparos. Las unidades constituidas en el lugar pudieron apreciar que habían indicios, asimismo que una persona presumiblemente con heridas producto de arma de fuego había sido... Según testigos, se escucharon varias detonaciones. Es por ello que la Policía Nacional y el departamento de la DINASEP llegaron hasta el punto para poder empezar las investigaciones de este hecho. Personas que le auxilian a la víctima hasta el hospital de Guasmo, donde lamentablemente por la gravedad de las heridas fallece. Hasta el momento criminalística está, como ustedes observan, fijando y levantando algunos indicios asociativos al evento. Existen 7 vainas servidas, ¿sí? 7 vainas. Y otros elementos que pueden relacionarse con este evento. De ahí que profundizan indagaciones, quieren determinar qué fue lo que ocurrió, el móvil del suceso. La ciudadana se encontraba en ese parque, según lo que refieren los testigos, llega una motocicleta con 2 ocupantes, se baja uno de ellos y le realiza los disparos. En este momento nosotros estamos realizando un levantamiento de cámaras. Y que en los próximos días se tendría detalles de lo que ocurrió. La ciudadana sí del sector, sí vive muy cerca de este sector. Informó Julio César Saona. Y un incendio se registró en un presunto centro de recuperación clandestino ubicado en el sur de Guayaquil. Según las investigaciones, este se produjo luego de que algunos internos quemaron colchones para escapar. Afortunadamente no se registraron heridos. Ocurrió en este inmueble ubicado en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Las llamas salían de una de las habitaciones. Aquí funcionaba un supuesto centro de recuperación y según versiones, algunos internos provocaron el incendio. Los internos incendiaron la clínica. Estábamos abajo, pues escuchamos ya que estaban prendidos los colchones. Se estaba incendiando todo, el humo, todo. Hubieron unos internos que la abstinencia ya no les pudo y decidieron incendiar una colchoneta. Empezaron a golpear la puerta, a decir que lo saquemos. Quemaron unos colchones para escaparse como 7, 8 que estaban ahí rehabilitándose, dicen, de la droga, ¿no? Entonces, lo que queremos definitivamente es que esta clínica ya no vuelva a funcionar más. Afortunadamente nadie resultó herido. ¿Cuántos internos habían aquí? De 10 a 11 internos. ¿Cuántos provocaron el flagelo? 2 de ellos. ¿No había nadie quien controle? Sí, estaba arriba, pero ya, porque se pudo hacer, ya estaba encendida la llama. ¿Quién estaba arriba? Estaba el terapista. Él bajó, abrió la puerta y todos salieron corriendo. Manifestaron que el representante del centro clandestino abandonó el lugar. Es un director, salió soplado aquí. Vio el pito y salió soplado. Lamentablemente cuando vio las cosas, como lo que estaba pasando, cogió su maletita y se fue. Pero el propietario del inmueble, en cuanto conoció del hecho, se acercó al punto. Él me alquiló para una casa de ayuda, me dijo hacer. ¿Era una clínica clandestina? No, eso que no sé, por eso digo, no sé qué es lo que puso, porque yo lo que pasa es que ayer le traté de ubicar y ya nunca más le ubiqué. De una u otra manera para mí mejor que gracias a esto lo logro desocupar, porque para mí era difícil venir a meterme aquí a desocupar la casa. Yo quería hablar con el que alquilé para ver cómo botarlo. Los moradores indicaron que no es la primera vez que ocurren incidentes en el sitio. Como un año tiene. Ya han pasado esos 3 casos, han pasado así que se han fugado. Sacaron una ventana de ahí que la tiraron acá abajo. Los mismos que estaban rehabilitando le golpearon y la tiraron abajo. Y por ahí se tiraron ellos y por último una pierna creo que iba uno medio mal de lo que se tiraron ahí. Yo llegué hace 2 meses atrás donde ya había habido otro cometido igual. Habían roto las ventanas
y se habían ido todos. La policía investiga este caso. El señor jefe del sector encargado se va a coordinar con dicha situación para ver si se clausura dicha clínica. Varios de los internos fueron retirados por sus familiares. Informó Roselena Vázquez. 8 tricimotos fueron retenidas tras el operativo de la ATM ejecutado en el sur de Guayaquil. Los automotores livianos fueron utilizados con la finalidad de bloquear el paso de los buses del nuevo circuito express. Miremos. Atrás quedaron las violentas manifestaciones. La mañana de este martes hubo nuevas protestas, pero el número de participantes fue menor y no llegó al nivel de violencia generada durante la jornada del lunes. Mire, las tricimotos que están circulando por esta avenida Raúl Clemente y la Don Calderón son motos ilegales, tricimotos ilegales, porque las tricimotos que ya están reguladas, ellos no circulan por las vías donde están los buses de transporte público, ellos tienen claro y están cumpliendo. Personal de la Autoridad de Tránsito Municipal acudió hasta el mercado de las Esclusas para velar por el cumplimiento en el recorrido del denominado Circuito Express, que presta servicio en el Guasmo. A lo largo de la ruta, varios conductores de tricimotos irregulares pretendieron evitar el paso de las unidades. Controlando que el circuito express que está en este sector de la playita y hacia las esclusas se cumple, y eso es lo que se está haciendo. Hay 10 unidades que están haciendo este servicio en este sector. Hubo incluso algunos ciudadanos quienes expresaron su apoyo hacia los manifestantes. Y el dispensario no se quedó sin ruta. ¿Por qué saca una ruta de ese recorrido cuando eso es muy importante? Porque está la salud del pueblo, pues. Lo cierto es que los uniformados de la ATM procedieron a retirar 8 tricimotos cuyos conductores pretendían invadir las avenidas Raúl Clemente Huerta y la Abdón Calderón, donde ya está prohibido el paso para estos livianos automotores. Donde está el circuito el circuito que hemos implementado con estas busetas. Ese es el sector y ahí no pueden circular las tricimotos. Informó José Morales. Y es momento de una pausa comercial, pero al retornar en Napo, el desbordamiento del río Misaguallí deja daños materiales en un sitio turístico, en un establecimiento educativo y en las bases de un puente. Y muchísima atención, son 11 países de la región que acogerán a migrantes con documentos caducados. Estas y otras informaciones al retornar en los noticieros de Televicentro. Son las 7:12. Venimos. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. Les contamos que el desbordamiento del río Misaguallí deja daños materiales en un sitio turístico, en un establecimiento educativo y en las bases de un puente. Las autoridades descartan víctimas humanas, al tiempo que continúan con la evaluación de otras afectaciones. Las intensas lluvias caídas la noche de este lunes provocaron en menos de media hora un aparente represamiento del río Misaguallí en la parte alta de la parroquia Cutundo, Cantón Archidona. Yo tuve una llamada a las 9 de la noche de un familiar indicándome que el río Misaguallí había reventado en el sector de Cotundo. Minutos después, el agua bajó con fuerza arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Las entidades de socorro alertaron a los pobladores de las riberas de este afluente a estar atentos ante un posible desbordamiento del río aguas abajo. No fue necesario evacuación de personas porque el caudal del río bajó horas más tarde. Ya en la mañana las autoridades evalúan los daños materiales tras la repentina crecida registrada a eso de las 9 de la noche. Ha subido 5 o 6 metros. Acá más abajo en una comunidad de San Antonio pasó el río por encima. Cosa que este puente también tiene afectaciones en sus bases. Las lluvias también provocaron el colapso de un muro de contención del Colegio Nacional Archidona. Se vino al suelo, ¿no? Por la lluvia pertinaz, la acumulación, de pronto un desfogue, el tiempo de pronto ya esta construcción. Las actividades escolares fueron suspendidas por seguridad de los habitantes. Todo se viene el agua y se inunda la cancha cubierta también, está puro agua. El municipio de Archidona continúa con la evaluación de otros daños que dejan las lluvias. Hemos identificado en el sector de Calmitoyaco la rotura de la tubería de agua potable. Es por eso que al momento la ciudad no cuenta con agua potable. Las lluvias también provocaron el cierre de la ruta E45 troncal amazónica en el tramo Tena-Baeza-Papayacta-Pifo. Las vías están habilitadas parcialmente, por lo que las autoridades recomiendan viajar solamente durante el día. En TEN informó Francis Escobar.
Muchísima atención, afectación, lluvias en Pastaza, las fuertes, sobre todo aguaceros, han retornado en el centro de la Amazonía. Esto ha afectado a varios sectores de esta parte de nuestro país. Solamente en Puyo, para que tengan una idea, sus habitantes se quedaron sin abastecimiento de agua. Además, fue cerrada durante 11 horas la vía que va a Baños ante el peligro de que se registren deslaves. Un informe al respecto. Una fuerte tempestad que a más de las fuertes lluvias se acompañó de ráfagas de viento y una tormenta eléctrica se registró la noche de este lunes en Pastaza. La creciente de los ríos que sirven para abastecer a los 3 sistemas de agua que tiene su capital Puyo obligó a que se suspenda el servicio hasta pasado el mediodía, en el que se reinició la distribución paulatinamente. Una vez que ya realicemos las reparaciones y el agua, nosotros que esperamos también que el agua deje de llegar turbia a las plantas. Si ya deja de llegar turbia, ya el agua empezamos a proveerla inmediata. El corte de agua afecta en general a viviendas y negocios que padecieron por la falta de este elemental servicio y se buscaron modos para poder paliar la necesidad. Que ahorita es horas de que uno se pone a cocinar y se encuentra sin agua. El rato menos pensado no encontramos el agua. La vía Puyo Baños, del mismo modo, se cerró al tránsito vehicular desde las 20 horas de lunes, acatando una medida de prevención adoptada por el COE de Baños, que está vigente y que obliga a suspender el tránsito por esta carretera cuando haya lluvias fuertes que puedan provocar deslaves y poner en riesgo la vida de sus usuarios. Y en el momento, ustedes como pueden observar, ya se está habilitando el tráfico en un 50%, se podría decir. Según el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, las lluvias podrían extenderse hasta este miércoles, informó Carmita Argotti. Once países de la región acogerán a migrantes venezolanos con documentos caducados. Así lo decidieron en un acuerdo que incluye 17 puntos más para enfrentar la crisis migratoria originada en ese país. Después de 2 días de reunión, 13 países dieron a conocer la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos de la región, es decir, los acuerdos, 18 en total, a los que se llegó respecto a la crisis que enfrenta el país liderado por Nicolás Maduro. Bastante exitoso, bien realizado, que está abarcando además los principales temas relacionados con la preocupación que tienen nuestros estados y nuestros gobiernos en relación a esta problemática. Para nosotros este es un documento importante porque, respetando el margen de acción que tiene cada país, establece instancias de coordinación en protección de los 2 grupos que están afectados. Aunque ni Bolivia ni República Dominicana firmaron el documento, los demás países acordaron, por ejemplo, continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno con la provisión de asistencia humanitaria. Que los estados podamos afrontar el reto que significa esta migración masiva de ciudadanos o de nacionales venezolanos en la región para abordar los requerimientos en los servicios públicos que estamos obligados a brindarles como Estado. En el documento se exhorta también al gobierno de Venezuela a que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales. Además, se aprobó acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios. Aquí estamos todos juntos, o salimos juntos de esta crisis, que es la crisis más importante que ha tenido la región, o no va a salir nadie indemne de ella. De otro lado, se buscará fuentes de financiamiento para aportar con los países que más flujo migratorio reciben, entre ellos Colombia, Perú y Ecuador. Se tiene previsto que la segunda semana de noviembre se desarrolle la segunda reunión técnica diplomática en la que se evaluará la aplicación de la Declaración de Quito. La capital nuevamente será su sede. En Quito informó Andrea Orbe. Vamos a contarles que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ordenó la activación de un puente aéreo para que venezolanos que emigraron por la crisis económica puedan retornar a su país. Veamos. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active
en el plan Vuelta a la Patria, un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado. Este anuncio lo realizó durante un acto en el Palacio de Gobierno, donde el mandatario Maduro ordenó la activación de un plan social estatal que incluye esos vuelos. Según autoridades de la Cancillería, el anuncio se daría en el peor contexto de la historia de la xenofobia a la que han sido sometidos los venezolanos y venezolanas. Tras este anuncio, más de 300 venezolanos formaban fila en la embajada de su país en Lima para iniciar los trámites para retornar a Caracas. Las personas deben inscribirse en el plan y lograr un cupo en un vuelo de retorno a su país. La semana pasada, un primer grupo de 89 venezolanos ya retornaron. El ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez anunció que el miércoles partirá de Ecuador un vuelo que llevará a Caracas a un grupo de migrantes venezolanos que de manera voluntaria decidió repatriarse. Para el sábado se espera la salida de otro vuelo desde Lima con otro grupo de compatriotas. Asimismo, informó que para el lunes se esperaría el envío de un vuelo a Argentina. La declaración de Maduro coincidió con una reunión de representantes regionales de 12 países para articular una respuesta frente a la crisis migratoria que se origina en ese país. En los últimos días, las autoridades venezolanas han rechazado las informaciones difundidas en los medios sobre las migraciones masivas de venezolanos que huyen de la crisis y han asegurado que todo formaría parte de una operación internacional para abultar las cifras de migrantes y justificar una intervención militar en Venezuela. Más de 2.5 millones de personas, alrededor de un 7% de la población total de Venezuela, habrían dejado el país en los últimos 3 años, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas. La mayoría se habrían refugiado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, informó Patricia Aldaz. En otro tema les contamos que distribuidores de combustibles confirman que entre el 30 y el 70% de los conductores migraron de gasolina super a extra. Aseguran que esto afectaría su margen de ganancia, por lo cual solicitan dialogar con el presidente Lenín Moreno. Así lo confirmaron los representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, quienes tras un sondeo preliminar dicen haber identificado una alarmante migración de quienes consumían gasolina super a la extra. Una baja desde el 30% hasta el 70% dependiendo de la zona. Alcanzando los valores más altos del 70 al 50% en la región costa, donde aseguran tenían mayor demanda. Ahí no ponían solo los vehículos de alta gama, sino lo utilizaba el taxismo. Por lo cual dicen que el incremento del precio de la gasolina super como medida económica adoptada por el gobierno no estaría cumpliendo su objetivo. ¿Qué quiere decir? Que la gasolina extra tiene mayor subsidio de lo que tenía la gasolina super. Entonces el objetivo ya no va a alcanzar los 130 millones, sino aproximadamente entre 40 o 50 millones de dólares. Por el contrario, indican que esta medida estaría ahondando una crisis por la cual atravesarían los distribuidores, ante lo cual solicitan dialogar con el presidente Lenín Moreno, además de que se aplique un estudio de márgenes de ganancia contratados por el Estado en el 2011, cuyos resultados se entregaron en el 2012 y desde entonces no se habrían revisado. Nosotros, para ir compensando los gastos, los costos operativos, lo único que hemos podido hacer es eliminar puestos de trabajo, pero ya no lo podemos hacer más. Piden también que sea el Estado quien asuma los gastos del transporte desde los terminales de combustibles hasta las estaciones de servicio. Llevarlo esto a la provincia del Napo, desde el terminal de Petroecuador, cuesta 540 el transporte. Esto lo estamos asumiendo el distribuidor, pero el Estado es el que tomó la decisión de subsidiar, no nosotros. Cuestionan que hasta ahora no hayan sido recibidos por el gobierno para tratar el tema. Resaltan que no están en contra de la eliminación de subsidios, pues dicen que incluso han presentado propuestas para paliar la crisis que vive el país. 5 centavos en el diésel mensual, 10 centavos en la extra mensual. Hasta después de un par de años ya teníamos una eliminación completa y no se iba a causar un impacto
en la economía del país. Frente a este panorama, dan un plazo de 15 días para dialogar con el gobierno. Caso contrario, convocarán a una asamblea nacional para tomar otras medidas. En Quito informó Adriana Rojas. Muchísima atención, se generan las primeras reacciones tras el anuncio del gobierno de revisar la tabla del precio del diésel industrial. Existen críticas por parte de los sectores de derecha que aseguran que esta medida perjudica la productividad. Veamos. La decisión que fue anunciada este lunes por parte del gobierno de eliminar el subsidio para el diésel industrial utilizado en la pesca, en las camaroneras y en el sector industrial del país genera las primeras reacciones. En el sector de oposición dentro de la asamblea se dice que la decisión es equivocada. Es una barbaridad de medida que no se entiende por ningún lado. Yo no sé quién hace los números, pero definitivamente el que ha hecho los números está equivocado. Que esta eliminación del subsidio lo que va a provocar es una reducción en la competitividad que afectará directamente a las empresas y a la generación de empleo. Son 190.000 familias que dependen del sector camaronero y del sector pesquero, que muchos de ellos se quedarán sin trabajo y otros de ellos se quedarán sin utilidades. Que la vía debería ser la focalización de los demás subsidios, aseguran. Los subsidios tienen que ser focalizados a los más pobres y tienen que generar competitividad y empleo. Por el lado correísta también hay críticas, pues afirman que esta decisión perjudica a la industria. Lo que encontramos es que hay un conjunto de medidas dispersas que no se toman en un conjunto y no se analizan adecuadamente. Pero lo que más preocupa, aseguran, es que el gobierno no presente un verdadero plan económico que pueda dejar de lado las opciones de eliminar subsidios y se busquen otros mecanismos de financiamiento. Esto vemos con preocupación porque sentimos que no hay un horizonte de desarrollo hacia el cual el país esté caminando, y teniendo ese horizonte claro podemos juzgar con mayor precisión un programa económico. En todo caso, acá esperan que el gobierno analice a profundidad las medidas que tomará en un futuro, pues podrían afectar, dicen, a los que menos tienen. Informó Javier Gallo. Y los representantes del sector camaronero y pesquero advierten sobre el impacto que causaría el incremento del precio del diésel industrial para su producción. Piden al gobierno analizar la medida antes de tomarla, ya que según indican la eliminación del subsidio los perjudicaría. El anuncio del gobierno de revisar el precio diferenciado del diésel industrial preocupa al sector camaronero y pesquero. Revisar el precio del combustible en este momento es agregarle 10 centavos por libra producida al camaronero. Esos 10 centavos lo dejan totalmente fuera de rentabilidad. ¿Qué significa no tener rentabilidad? Significa no pagar impuesto a la renta, porque no hay renta. Y si el sector aporta con aproximadamente 57 millones de dólares de impuesto a la renta, pues ahí se le va el efecto del ahorro por el precio diferenciado del combustible. El crecimiento de la flota ecuatoriana en los últimos 20 años se debe precisamente al beneficio que reporta el combustible. Es el único rubro que nos reporta alguna ventaja comparativa con nuestros competidores. Quitarnos el beneficio del combustible nos ubicaría en una desventaja que puede ocasionar el desmantelamiento de la industria. Entre atún, pesca y camarón, se exporta más de 4.500 millones de dólares anuales, valor que según los representantes de estos sectores se vería afectado tras la eliminación gradual del precio diferenciado del diésel industrial. Esta es una decisión que el gobierno no la ha analizado en profundidad. Está atacando a dos sectores estrella. En un momento en que con un brazo están promoviendo, están implementando una ley de promoción de inversiones y por otro lado están desmotivando, promocionando la desinversión. Informó Roselena Vázquez. Mucha atención, múltiples denuncias de supuestos cobros del sueldo de asesores de asambleístas registran dentro de la legislatura. La presidenta de este organismo promete una investigación profunda del caso. El tema podría ser analizado en el pleno de la asamblea. Miremos. Las denuncias no son nuevas. En los pasillos de la asamblea todos hablan de que esta vez podría salir a la luz una vieja práctica de algunos legisladores que cobrarían parte del sueldo de sus asesores. Como son chats, fotografías, copias de las transferencias, mensajes. Y tenemos también un video y un audio donde evidenciarían que varios asambleístas retienen de los salarios de los empleados parte de su sueldo. Hoy en día se observa con mucha frecuencia, o al menos se escucha en los pasillos, de parte de los funcionarios de la Asamblea que están pagando por trabajar. Esta acción
tiene que ser combatida inmediatamente. Y esta práctica se daría de la siguiente forma. Contratan a un asesor, pero de antemano ponen las condiciones de esta contratación, que incluiría la entrega en efectivo o por depósito bancario de parte del salario, o a su vez, el pago de los gastos de consumo del asambleísta. De que le llenen un carro de gasolina, de que hacen compras en los supermercados o de que les pagan incluso vestimenta que no es para uso de los asesores. Me parece que es una práctica absolutamente detestable. Aunque acá aún no se hacen públicos los nombres de los legisladores involucrados, la presidenta de la Asamblea anuncia una investigación profunda. Si nosotros estamos hablando de que la lucha contra la corrupción es uno de nuestros pilares, mal podríamos nosotros permitir que dentro de nuestra casa se estén dando actos como estos. Y que esto no debe quedar solo en denuncia, aseguran los asambleístas, que si existen pruebas la Fiscalía y la Contraloría debería actuar. Pero es muy vergonzoso que esto pueda estar ocurriendo. Si es así, si se logra comprobar e investigar y sacar las cosas a limpio, debería caerle todo el peso de la ley al asambleísta que haga esto. Hay que darle vía libre a quienes puedan denunciar esta práctica y que estén blindados para que no sean removidos de sus cargos por parte de los asambleístas en la línea de la retaliación por poner en evidencia una práctica que tiene que avergonzarnos a todos. Habrá que ver qué pasó desde el año 2009, desde que existe una nueva constitución, e investigar de allí hacia adelante para que este tipo de prácticas no se limiten solamente a la hora, sino también al pasado. Un pasado del cual ahora estamos avergonzados los ecuatorianos debido a los altísimos índices de corrupción. Y esta problemática podría ser elevado al conocimiento del Pleno. Se anuncia que para el próximo jueves se podría incluir dentro del orden del día el debate sobre esta situación, tema que podría destapar una olla de grillos en la legislatura. Informó Javier Gallo. Y la presidenta de la Asamblea mantuvo una reunión con los jefes de bancada y con los miembros de la comisión que analiza la ley de comunicación. Aquí recibió a los directivos de radio y televisión del país, quienes solicitan que en la reforma a la ley de comunicación se incluya una transitoria que permita la renovación automática de las frecuencias de los medios de comunicación que se mantienen actualmente funcionando. El pedido será analizado al interior de la comisión que debate las reformas a la ley. Que se incorpore las transitorias pertinentes a una sola vez, que se renoven automáticamente las frecuencias, pero una vez revisadas por las dependencias de control. Nosotros hemos acogido con muy buena gana, por decirlo de alguna manera, el planteamiento de una disposición transitoria que ha sido planteada por varios de los sectores de medios de comunicación, tanto por los medios comunitarios, por las radios, por los medios televisivos, y realmente consideramos que vale la pena plantear este análisis de renovaciones en función, pero del cumplimiento de los términos contractuales existentes. Yo creo que aquí no puede hacerse una generalización y una renovación en combo, tiene que ser una renovación analizada caso por caso. 7:38 en la mañana, 6:38 en Galápagos. Seguimos informándoles en este día miércoles, en mitad de semana. El martes, la Asamblea Nacional posesionó oficialmente a Sofía Hernández como una nueva superintendenta de Economía Popular y Solidaria en reemplazo de Patricio Rivera, quien fue destituido en el cargo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Hernández estuvo encargada de esta institución luego de la destitución de Rivera y encabezó la terna enviada por el presidente de la República para ocupar dicho cargo. Y analistas políticos creen que el gobierno del presidente Lenín Moreno no tiene estructura partidaria y por ello se designa ministros que no van de acuerdo a una ideología específica. La designación de María Paula Romo como ministra del Interior ha generado diversas reacciones. Romo, que actualmente forma parte de la izquierda democrática, fue parte de Alianza País, pero con su movimiento Ruptura de los 25. No obstante, tras un desacuerdo con el expresidente Rafael Correa, se alejó. Para Santiago Basabe, catedrático y analista político, la posesión de Romo tiene varias lecturas. El gobierno del presidente Moreno no ha tenido un ministro de la política del interior, además, que pueda articular la relación ejecutivo-legislativa en este año y medio casi de gobierno.
Recordemos que el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política están fusionándose ahora mismo y esa en el corto plazo va a ser el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una segunda lectura que se podría dar a esto es que algunos sectores políticos que han estado manejando la vida política del país, no de forma abierta, están perdiendo espacio y eso lo ha ganado básicamente lo que fue la ruptura de los 25, ¿no? Pero dice, también refleja un gobierno que está tratando de compartir el poder. Yo creo que esa diversidad que se observa en el gabinete ministerial es el reflejo de la diversidad de apoyos políticos que ahora tiene el gobierno del presidente Moreno. Para su colega Teodoro Bustamante, la designación de Richard Martínez como ministro de Finanzas, quien ejercía la presidencia de la Cámara de Industrias, en comparación con la de Romo en el Ministerio del Interior, dice mucho de la nula estructura partidaria e ideológica que tiene el gobierno del presidente Lenín Moreno. Una clase política que negocia de manera muy particular y muy individual, sin que haya mediaciones explícitas de lo ideológico. Los dos analistas concluyen que el gobierno de Moreno es de transición y que por ello se actúa como lo están haciendo hasta ahora. En Quito informó Andrea Orbe. El presidente de la República, Lenín Moreno, durante su visita oficial en Japón, mantuvo audiencia en el Palacio Imperial de Tokio con el emperador del país asiático, Akihito, y su esposa, la emperatriz Michiko. En el encuentro se destacó la celebración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón y sobre los logros alcanzados en el intercambio cultural, comercial y científico durante este periodo. El presidente Moreno aprovechó también para visitar y dialogar sobre la posibilidad de inyección de fondos de inversión en temas de producción con el Banco de Japón. Además, invitó a la pareja imperial a visitar nuestro país el próximo año. Al momento, el presidente Moreno se encuentra reunido con el primer ministro japonés. Es momento de hacer una pausa comercial. Para retornar les contamos que el fiscal solicita la retención de 4 militares por la muerte del uniformado de la Policía Nacional, Froilán Jiménez. Vamos a contarles ahora que la Fiscalía de Pichincha solicita orden de prisión en contra de 4 militares de servicio activo como parte de las investigaciones por la muerte de miembros del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional. Hablamos de Froilán Jiménez. Sus familiares denunciaron que el armamento que se utilizó habría desaparecido. Veamos. A diferencia del pasado jueves, de este martes sí se presentaron en la Fiscalía de Pichincha los militares Vicente N., Vladimir A., Luis D. y Germán R., quienes rindieron su versión libre y voluntaria por la muerte del uniformado del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, Froilán Jiménez. Para enfrentar esa situación, ¿era adecuado llevar ese tipo de armamento, ese tipo de munición? Considero que era el adecuado. Nosotros se realiza, para tomar una decisión se hace un proceso de toma de decisiones, se hace apreciaciones y considero que en su momento las autoridades y es el armamento adecuado. Los cuestionamientos giran en torno al por qué se utilizó munición de grueso calibre para sacar del hospital a Correa. El general Zaldunvide tendrá que justificar, bueno, en todo caso en su versión, si ese tipo de munición se tiene que utilizar en la intervención de casas de salud, donde se encontraban personas vulnerables, se encontraban niños, se encontraban personas enfermas, se encontraban personas operadas. Jiménez perdió la vida cuando era evacuado el expresidente de la República, Rafael Correa, del hospital policial el 30 de septiembre del 2010. Efectivamente, existe la pericia criminalística y la bala que mató a Froilán Jiménez Granda es de uso militar y digo, de la misma manera ya ha certificado la empresa internacional que proveyó a las Fuerzas Armadas. En medio de la diligencia legal, la Fiscalía solicitó la retención de los militares, por lo que fueron llevados a la unidad de flagrancia para la audiencia. Se tomarán las decisiones del caso escuchando qué es lo que pueden aportar en una investigación. Los 4 militares habrían participado directamente en el operativo. La Fiscalía pretende establecer si de su armamento salió la bala que cobró la vida de Jiménez. Nos sorprende muchas de las versiones que se han rendido el día de hoy, pues una de ellas es que uno de los 2 principales sospechosos que admite haber estado tras el Jeep rojo a estas alturas dice que su fusil de dotación se perdió. Qué extraño, pero sin embargo no existe ninguna denuncia de la pérdida de un fusil, pero hoy sorpresivamente nos enteramos que se perdió el arma que posiblemente mató a Froilán Jiménez. Informó Héctor Romero.
Y muchísima atención, luego de haber estado privado de la libertad por 5 años, el ex policía que estuvo acusado, Eduardo Mullo, de intento de asesinato en contra del expresidente Rafael Correa, fue puesto en libertad. Su defensa asegura que iniciará acciones legales porque fue injustamente acusado. Veamos. Momentos llenos de emotividad son los que se vivieron en la Casa de la Justicia Norte de Quito. Eduardo Mullo no pudo contener las lágrimas al conocer que se le otorgó la prelibertad. Mucho daño, mucha tristeza en estos 5 años. Soy separado, me dejó mi esposa ya, de estar preso. ¿Con cuántos? Tengo 4 hijos. Mullo fue sentenciado a 12 años de prisión por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, acusado de intento de magnicidio, tentativa de asesinato en contra del expresidente Rafael Correa. Al cumplirse las 2/5 partes de la pena, la jueza Catalina Sánchez le dio la prelibertad. El ex policía, como medida sustitutiva, deberá presentarse cada 7 días en la cárcel 4 donde guardó prisión y permanecer ahí 4 horas. Yo di la cara y enfrenté y dije, la justicia investigará y resolverá mi inocencia, pero en ese momento la justicia estaba amarrada y tenían el poder en sus manos. Carlos González, de su abogado, denunció que fue ilegalmente sentenciado, ya que una fotografía habría sido la única prueba que presentaron en su contra. Este es uno de los casos justamente en donde se realizó un fraude procesal y también obviamente una clara politización de la justicia, ya que sin evidencia, sin pruebas, se condenó a inocentes. Óscar Ayerbe, del colectivo Ciudadanos Víctimas 30S, aseguró que no es el único caso. Hasta la presente fecha hemos logrado que cerca de 100 miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sean declarados libres e inocentes. El ex policía Giovanni Lazo también estuvo en audiencia. Relata que su historia es similar. Debido a los antecedentes somos segregados y no podemos postular ni a un cargo público ni postular a un trabajo estable porque todavía tengo un arraigo judicial. Me presento 2 veces al mes al centro de reclusión donde fui privado de libertad. Están a la espera de los resultados que podrían hacerse públicos en diciembre de la mesa planteada por el Consejo de la Judicatura, donde se analizará caso por caso. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles cositas de nuestro país. ¿Sabían que los sáchilas, allá en la provincia de Santo Domingo, mantienen sus costumbres de antaño, las famosas ancestrales? La práctica de la pesca y la caza, esto forma parte de su vida y de su cotidianidad y así obtienen alimento. Este alimento incluye al plátano molido, conocido como la aniola. Esto es uno de sus platos, dicen ellos, más representativos. ¿De qué se trata? Le contamos. En las comunas sáchilas, a muy temprana edad, sus integrantes aprenden a realizar diferentes actividades. En el caso de las niñas, preparar la comida tradicional es lo primero. Ya la niña ya de esa edad, ella ya tienen que empezar a manipular, ya coger prácticas ya de lo que es del valero, lo decimos lerusa en nuestro idioma, para que así cada niña ya tiene que ser su anoila. El plátano molido con una vara de pambil es la anoila, que acompaña la carne o el pescado, que son conseguidos en el campo y sus ríos. Bastante abundancia de peces y también lo que es la cacería, al círculo, ¿no? En donde ha habido cañaverales, en donde cosechaban bastante, cazaban de pronto el cuchucho, la guanta. La tarea de cazar y pescar es de los hombres de la nacionalidad y la han realizado por generaciones. También hacían lo que es la atarraya, preparaban la lanza, preparaban lo que era el batán, ¿sí? Entonces ha sido también una época de invierno, ríos correntosos, ríos fuertes. A pesar de que las condiciones han cambiado y cada vez es más difícil encontrar presas, los sáchilas con lanza en mano salen de cacería. Ahora realmente algunas comunidades jóvenes se han ido de pronto de aquí tal vez 2 o 3 días para llegar en una selva, en una montaña virgen, para poder hacer la cacería de la guanta, de pronto el tartábaro, el sajino, ¿sí? La pesca también se ha visto afectada,
pero ellos aún sacan de los afluentes peces de diverso tipo. El seguir obteniendo alimento de esta manera tradicional es para ellos una forma más de preservar su cultura. La comunidad creciendo, dando un desarrollo y sintiéndose de pronto más armonizado, más compaginado y tratando de cómo llevar adelante y fortalecer nuestra cultura, conservando nuestras costumbres y tradiciones. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira.